Hola, muy buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Hombre, ¿qué tal, Alex? Pues muy bien. Ostras, me alegro. ¿Cómo te va la semana? ¿Vas relajado o qué te pasa? Bueno, un poco estresado, ¿Por porque qué? son muchas cosas. Bueno, entre el trabajo y preparando un poco el voluntariado de la India, pues estoy un Ostras, poco es verdad. estresado, pero bueno, Os sí, vais este jueves, ¿no? Ya. sí. Toma ya. Luego tú te unirás, ¿no? 2 semanas después Sí, sí, pero y vosotros sois la estamos allí avanzadilla. juntas. Bueno, ya te Si, explicaremos. si hay alguna comida que no tengo que comer, me avisáis vosotros y todo arreglado. Sí, lo aprenderemos por las malas, sí, Sí, seguramente. básicamente. ¿Tú qué Prueba, tal? prueba y error. Yo bien. Si quieres, vamos empezando. Ya habéis visto el título, ¿no? Que va sobre la superpoblación. Que el título me imagino que va a ser algo así como el mito de la superpoblación, porque todo el mundo se piensa que hay una superpoblación en la Tierra y a lo mejor el problema es al revés. Entonces, queríamos introducir el tema y yo te quería preguntar un poco, Alex, ¿qué es la tasa de natalidad? Pues sí, mira, al final es un cálculo muy sencillo. Al final es un cálculo, es una tasa que mide ah, de media cuántos hijos tiene una mujer. Y bueno, para poder mantener el número de humanos en la Tierra, ¿no? Esa tasa debería ser del 2. Y si aún nos ponemos más exquisitos y contamos pues que la gente, no todos los niños sobreviven, debería ser un poco más alta, del 2, y algo. Ah, porque bueno, básicamente es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que antes de empezar hemos estado hablando un poco del tema. Al final, ah, cada mujer va a tener dos hijos porque hay el marido y la mujer, que el hombre no puede tener hijos, por ahora. Claro, o sea, Ah, la tasa de 2 sería para mantener la población en el mismo exacto, número. exacto. Vale. Y no, queríamos lanzar una pregunta desde aquí, que es, ¿cuánto creéis que debería ser o cuánto creéis que es actualmente la tasa de natalidad aquí en España? Vale, bueno, vamos a dejar que nuestros oyentes respondan la pregunta. Hemos dejado la encuesta en Spotify y tenéis tres opciones. Y vamos a ver al final del podcast, ¿no? Cuál es la correcta. A ver si estamos por encima, estamos manteniendo la población o estamos por debajo y por tanto cada vez hay menos gente en España. Exacto. ¿Vale? Y como ya es tradición en el podcast, vamos con la historieta de la Sí, me semana. gusta, me gusta. Esta vez va sobre ratas e intentaremos explicar un poco qué pasa cuando hay una superpoblación de ratas descontrolada, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Pues mira, empezamos en un experimento, ¿vale? Nos tenemos que situar. John B. Calhoun, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Hace 100 años, alrededor del 1800 y pico, hizo un experimento que básicamente cogía a cuatro ratas muy sanas, ¿vale? O sea, que las había escogido específicamente para el experimento, que les había metido una cuarentena de varias semanas para asegurarse de que no hubiera enfermedades, les dejaba un espacio de 7 metros cuadrados con todo tipo de agujeros para hacer nidos, con todo tipo de escaleras para explorar, habían 16 alimentadores para 25 ratas cada uno, Una había utopía, material. ¿no? Utopía de Sí, ratones. increíble. Vale. Había material para hacer nido, la temperatura estaba a 20 grados, que se ve que es la temperatura perfecta para la rata. Madre Y mía. el experimento consistía en ver qué pasa cuando dejas unas ratas, ¿no? En una utopía perfecta, ¿no? A ver qué hacía la población, ¿vale? Vale. ¿Qué se ve en un principio? Que hay un pequeño momento donde las ratas se tienen que acomodar, ¿no? Tienen que explorar el territorio, como son animales territoriales, exploran, se quedan con el territorio, empiezan a construir los nidos, etcétera, etcétera. O sea, hay un periodo donde la población no crece casi, se mantiene, ¿vale? Y lo que vi después es que más o menos cada 55 días la población se doblaba. Vale, hostia. Cada 55 días había el doble de ratas cada vez. Era exponencial, ¿no? Sí. Pero cuando empezaron los problemas, alrededor de las 622 ratas, ¿vale? Vale. Ah, esta ya no se duplicaba cada 55 días, sino cada 145. O sea, tardaban un poco, ya que empezaban a surgir unos problemas que no estaban relacionados ni con la comida, ni con el espacio, sino que eran más problemas sociales, ¿vale? Vale. ¿Y qué pasaba?
Bueno, la capacidad del sitio y de la comida y todo lo que se daba estaba calculada para alrededor de las 3.000 ratas, ¿vale? Cuando empezaron a haber problemas de verdad es cuando llegaron a 2.000 ratas. O sea, se llenó un 2/3 de la capacidad teórica que había en el lugar. O sea, había suficiente comida, había suficiente espacio en principio, había suficiente material para hacer nidos, pero a las 2.000 ratas, ese espacio para 3.000 ratas se estaba llenando de problemas. ¿Cuáles eran esos problemas? Vale, lo que pasa es que como las ratas son animales sociales y todas tienen un rol dentro de la colonia, ¿no? Que puede ser explorar, proteger el territorio, Hostia, no ir lo a sabía. buscar... Sí, sí, tiene una estructura jerárquica súper compleja, ¿vale? Pues había ratas que con el espacio que había no encontraban un rol dentro de la sociedad de ratas, ¿vale? Vale. Y que en la natura su papel sería emigrar y fundar nuevas colonias, Vale. ¿vale? Pero en ese espacio no se podía hacer porque habían 7 metros cuadrados y estaban cerradas. ¿Qué pasó? Vale, las ratas que no tenían un rol se quedaban paradas sin ningún tipo de función, se volvían totalmente sin expresión, no se movían, se quedaban en el mismo sitio, apilonadas todas juntas. Y también se veía que empezaban a surgir comportamientos muy agresivos, tipo una rata sin rol atacaba a otra rata, esta no hacía nada, o sea, ni reaccionaba al ataque, y 20 minutos después la rata que había sido atacada atacaba. Estaban como... Qué raro, ¿no? Sí, estaban como mal de la cabeza, o sea, no se encontraban bien. También empezaron a haber otros problemas, como por ejemplo las madres que tenían hijos empezaban más a proteger el territorio que a cuidar de los hijos, porque claro, había tantas ratas que se metían cerca del nido y estaban más pendientes de proteger el nido que de sus propios hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entre que las ratas que había estaban como perplejas, ¿no? Agresivas. Sí. Las nuevas madres no eran capaces de criar bien a sus hijos. Y que esto no lo he dicho, pero empezó a haber canibalismo, se comían entre sí, Hostia. ¿vale? Sí. Yo tuve unos hámsters y el padre se comió a las crías, tío. Yo flipé. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues a lo mejor lo tenías en un infierno para ratas. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Tenían comida, ¿no? Sí, sí, era muy pequeño y no sé. Tenía un hámster chico y un chico y tuvieron hijos. Y de un día para otro se los comió el padre, los hijos. Sí, sí. Bueno, claro. Pues es que pasaba lo mismo aquí, Alex. O sea, la madre se comía a los hijos, las ratas desconocidas se comían a los pequeños, ¿vale? Joder. Entonces, puedes imaginarte que la utopía esta empezó a ser un infierno para las ratas. O sea, había cadáveres de ratas por todos lados, ¿vale? Buah, qué duro. Y te puedes imaginar que las ratas que lograban sobrevivir a la infancia, ¿vale? Pues lo que pasaba es que no aprendían las conductas de ratas normales. No aprendían a sociabilizar, no se sabían reproducir. Y bueno, la colonia se extinguió. Ellos solos, joder. Sí, ellos solos. Y bueno, me gusta esta historia. Bueno, me gusta. A ver, se llama Universo 25, el experimento para quien lo quiera buscar, ¿vale? Y el científico que describió este fenómeno lo mencionó como behavioral sync, que es así como que el comportamiento empieza a degenerar, ¿vale? Y esto a mí me produce un poco de inquietud, ¿no? Porque veo unas pocas similitudes con la humanidad, ¿no? O sea, vivimos en un mundo realmente utópico para la mayoría de la humanidad, pero hay algunos problemas, ¿no? Más que de alimentación o de condiciones en las que no podemos vivir, son problemas más sociales, ¿no? Como por ejemplo la reducción de la tasa de natalidad debido a comportamientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y bueno, es una historieta que es interesante de conocer y que me parecía que se podía relacionar un poco con el tema que vamos a hablar hoy, porque aunque a veces parezca que todo esté perfecto en una sociedad, si fallan 2 o 3 cosas, ¿no? Si el comportamiento de los individuos no es correcto, no te reproduces de manera suficiente, pues el colapso de la especie es inminente, aunque tengas tanta comida como necesites. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ya que hemos explicado un poco la historieta esta,
me gustaría preguntarte, Alex, ¿qué es la demografía? O sea, ¿qué vamos a explicar hoy? ¿Qué es esta ciencia? Pues mira, al final, hoy a mí me toca dar la chapa, lo siento, chavales, voy a hacerlo. Vamos, no soy Y yo, bueno, al ¿eh? final, la demografía es una ciencia, como has dicho, que estudia cómo evoluciona, ¿no? La población a lo largo del tiempo. Ah, bueno, y lo hace teniendo en cuenta unos términos muy importantes que me quiero aclararlos porque seguro que muchos os sonarán, ¿eh? Pero son muy importantes. Ya lo hemos explicado antes, la natalidad un poco, que al final, pues, es los niños que nacen en un lugar concreto en un año. Luego está también la mortalidad, que es justamente el contrario, son la gente que muere en un lugar durante un año. También están las migraciones, que hay de dos tipos. Están las emigraciones, que al final pueden ser tanto internas como externas, que es que la población de un país se va a otra zona. Y también tenemos la inmigración, que al final la conocemos muchísimo, y es que gente llega a un país. Al final, estas dos palabras que acabo de decir, es depende de la perspectiva que tú las veas. Porque tú como español te vas a México, por ejemplo, pues tú como español estás emigrando a México, pero para un mexicano estás inmigrando a su país. Al final, viene a ser lo mismo. Ah, y bueno, Bueno, pero cuando estudias un territorio, ¿no? Eso cambia. Es eso cambia. importante porque o estás sumando o restando Sí, población, sí, ¿no? sí, sí. Ah, bueno, al final, otra palabra que es súper importante que seguramente repetiremos aquí y que yo creo que es el gran problema que hoy explicaremos es el crecimiento natural. Que al final lo que mide, al final, es... ah, deja aparte la gente que llega de fuera, sino que solo se queda con los datos de un país, de la gente que vive allí. Y al final lo que junta y resta los nacimientos que ha habido en un año lo restan a las defunciones. De esta forma tenemos un cálculo sobre cuál es el equilibrio, cuánta gente está naciendo y cuánta gente está muriendo. Y si es positivo o negativo, tenemos pues una cosa buena o una cosa mala, que ya veremos más adelante. Y ya para último, para acabar ya la chapa de darla, es la distribución de la población. Que básicamente es un cálculo que es para saber si un lugar vive mucha gente o poco. Por ejemplo, vivimos en un país, en España, por ejemplo, que hay zonas muy despobladas, como por ejemplo Soria, y el cálculo, nada, es una tontería. Es coger el número de habitantes de esa zona y dividirlos por la superficie que hay. Y Bueno, bueno, es que creo que España tenía de las zonas más despobladas de Europa. sí, O sí. sea, no sé ahora mismo cómo se llama, porque esto no lo tenía en mente, pero el otro día vi un vídeo que básicamente decían eso, que España tenía tres o cuatro polos de población súper importantes, ¿no? Como Sí. por ejemplo la Costa Brava, la costa del Mediterráneo y tal. En el centro había Madrid, pero alrededor hay un desierto de Es gente, tremendo. pero que está extremadamente despoblado. Y era uno de los países de la Unión Europea con más poca población, o sea, menos densidad de población por kilómetro cuadrado. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero yo tiro el dato. Creo que he leído que hay zonas de España que hay 10 habitantes por kilómetro cuadrado. No sé si os lo imagináis. Es en un kilómetro cuadrado, que es enorme, solo hay 10 personas. Esa es la media de esas zonas. Yo lo encuentro tremendo. Y son zonas enormes, ¿eh? Sí, sí. Realmente. No, Sí, sí. enormes. Vivimos en un Y, país súper concentrado. y a mí, Alex, me gustaría preguntarte una cosa, porque ah, un poco a qué esas zonas están tan despobladas, a qué se debe. Pues me gustaría saberlo, a ver, explicar un poco la evolución de qué nos ha llevado a todo esto. Claro. Bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Debido a esta despoblación, pero los que yo me imagino, ¿no? Son los típicos motivos de nuestros abuelos, ¿no? Yo mismo tengo abuelos que son de Murcia, son de Burgos, que vinieron, Yo por también, yo ejemplo, a también. Cataluña a trabajar, ¿no? Sí, sí. Y muchas de estas campañas de Teruel existe, Soria existe y tal, van enfocadas a luchar contra la despoblación que está sufriendo la España rural, ¿no? Que a lo mejor por falta de oportunidades no hay infraestructura y tal, la gente joven ve que se tiene que mudar a los grandes polos de población, como son Madrid o Barcelona, para conseguir trabajo. Sí, sí, sí. Imagino que esos factores son los que importan más. Pero esto ha ido variando durante el tiempo, ¿no? Y yo lo que me gustaría centrarme hoy es en la evolución de la pirámide demográfica en España, Vale, sí, sí. que ha variado muchísimo. Es una locura lo que ha cambiado con el tiempo, ¿vale?
Y es que, como dice el nombre, ¿no? Pirámide demográfica, tú lo primero que piensas es en... Al final es como la tabla, ¿no? La tabla de toda la vida que nos han puesto en los libros de historia. Pero ¿qué forma tiene la pirámide? Al final yo siempre la que hemos visto es con una capa arriba, un triángulo al final, ¿no? Como es la típica, Sí, la que es la más exacto. correcta, sí, sí, la típica triángulo, como lo dicen. Un triángulo sería la población que está creciendo. Y por tanto es una pirámide, exacto. La gente de mediana edad está teniendo hijos, más hijos, o sea, teniendo una tasa de natalidad por encima de esas 2,1 que habíamos marcado antes, ¿no? Sí. Y los abuelos, la gente mayor, por desgracia, está empezando a morirse, ¿no? Entonces lo que se ve es de esta forma piramidal. Vale, Al pues esto final, es lo que Alex, pasaba. sí, Sí, decimos, para recalcar un poco, al final es una tabla, ¿no? Que lo que hace es, empieza desde arriba del todo, que es la gente más mayor, ¿no? Y vas bajando por edades hasta los sí, más bajos, ¿no? Es esto. Y separa también por exactamente. hombre y mujer, derecha e izquierda. Sí, lo que se suele ver en esta pirámide, en este gráfico, es en el eje de las Is, pues la edad de la gente, ¿no? ¿Vale? Y en el gráfico de las X, la cantidad de gente. Y como nos situamos en el medio y vemos a un lado las mujeres y a un lado los hombres, vemos como en la parte de abajo, como hay muchos niños, es muy ancha la base, ¿vale? Y en la parte de arriba, como la gente mayor ha ido muriéndose, ¿no? Alrededor de los 100 años ya no hay Vale. nadie, Vale, claro. ¿vale? Sí, sí. O muy poca gente. Am, vale, esta es la situación donde nos encontrábamos alrededor del 1970, durante el baby boom, ¿vale? Hostia. Pero es que esto ha cambiado muchísimo, ¿vale? Para que te hagas una idea, alrededor de esa época había un 25% de niños, ¿vale? Vale. Menores de 15 años. Había un 25% Es de muchísimo, niños. ¿eh? Sí, es un cuarto de la población, son niños que están Exacto. creciendo para luego trabajar, mantener la producción, aumento del consumo, porque cuantos más niños, más aumentará el consumo y más crecerá la economía, porque habrá más gente, ¿vale? Sí, sí. Ahora, ¿en qué cifra dirías que estamos de niños? ¿Qué tanto por ciento de la población es menor a 15 años? Vale. Me voy a jugar, ¿eh? Yo creo que estamos en un 12%. Ostras, buah, lo has dicho muy bien, estamos en un 13,5%. Casi digo 13. No, es que No, es no, está preocupante. súper bien, ¿eh? Lo has dicho muy bien. Que exacto, es preocupante porque estamos a la mitad de lo que vamos hace 50 años. O sea, Sí, sí. No. imagínate tú. O sea, ahora, si antes era un cuarto de la población que era niño, ahora es una octava parte, No. Pues, ¿vale? no, preocupante. Claro. ¿Y qué ha pasado con la pirámide de la población? Si ahora mismo os metéis en Google y ponéis pirámide de la población España 2022, ¿vale? Vais a ver que ya no es una pirámide. Ahora se parece más a un árbol. El Un árbol. tronco, sí, el tronco se ha estrechado, ¿no? Porque tenemos menos niños. Y la gente que antes era niña, ¿no? Sí. Ahora ha crecido, se ha trasladado a las capas superiores y hacen como de sombrero, ¿vale? Y Sí, eso que sí. nos indica que hay mucha más población envejecida y que la población que había envejecida no ha tenido demasiados hijos, Vale, sí. ¿vale? Pero si nos vamos mucho más allá, también hice el ejercicio de buscar la pirámide de la población en el año, perdón que lo estoy mirando, 2054. Vale, ¿Vale? muy al futuro nos vamos. Sí, muy al futuro. ¿Qué va a pasar? Que los mayores de 65 años van a estar ya jubilados, van a estar en capas mucho más arriba, ¿no? De la pirámide de la población, que esa ya es gente que no trabaja y por tanto van a ser pensionistas que van a tener que cobrar a base del esfuerzo productivo de las personas con menos edad que están en edad de trabajar, ¿no? Sí. Y como vemos que la pirámide de hoy en día es un árbol y la tendencia natal es decreciente, vamos a ver cómo se estrecha aún más el tronco. Sí. Y como esa gente que está en la base de la pirámide
va a tener que soportar un incremento muy grande de los jubilados. Sí, Que encima son gente que muchas veces ha cobrado mejor que los jóvenes, ¿no? Que se escucha muchas veces que la gente joven tiene trabajos muy precarios, sí. que donde se cobra poco, que es temporal. ¿Cómo va a pagar una persona que cobra 1.400 euros una pensión de alguien que está cobrando 2.000? Ay, que tiene de pensión 2.000 euros. No, no, cada vez se necesitarán más jóvenes por cada jubilado. Ahora mismo Sí, rondamos en el 2. Se necesita un afiliado, que al final es una persona que cotiza a la seguridad social, que es el que paga pensiones, por cada jubilado. Veremos en un futuro si se tiene que aumentar esos afiliados por jubilado. bueno, es que no es súper fácil de aumentar. Al final, No, si no. dos personas tienen que soportar el sueldo de un pensionista, hay una presión fiscal para lograr esto muy grande, porque Sí, si dos personas que cobran 2.000 euros, o sea, hay 4.000 euros por aquí, se les tiene que sustraer unos 800 o 1.000 euros para que ese pensionista logre una pensión digna, pues imagínate lo que va a pasar en el futuro, donde hay menos gente joven cobrando y muchos más jubilados. sí, sí. No, ya lo veremos ya. Pero. Y al final, pues, si la tasa de natalidad, no, ese término que tú has dicho, ¿no? Que es, ¿cómo lo has dicho? ¿Los afiliados? No, no sé qué natural. Ah, el crecimiento natural. Sí, Claro, si el crecimiento natural es negativo, que nos tenemos que basar en el crecimiento de la gente que inmigra a España, ¿no? exacto. Pero es sostenible ahora. En un futuro, Claro. igual Pero no. quiero decir, en el futuro, que han salido muchos de estos movimientos anti-inmigración, ¿no? Que nos quitan los puestos de trabajo. Pues yo digo que a lo mejor es al contrario, ¿no? Que Sí, sí. necesitamos que venga más gente de fuera a trabajar a España para no colapsar el sistema de pensiones y por tanto que la gente mayor no deje de cobrar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Que muchas veces se pone como en entredicho la inmigración, ¿no? Se tiene que controlar mucho, pero a lo mejor lo que se tendrían que dar es ayudas a que venga más gente de fuera a trabajar y a levantar el país. Sí, sí. No, no. Estoy totalmente de acuerdo con eso yo también. Pero Sí, bueno, pero al final hay diferentes cosas que podrían funcionar, ¿no? Una de ellas podría ser aumentar yo, Alex, esto lo la tasa hablaría de más al actividad. final, ¿no? Que, Vale, vale. que es debate libre de a ver qué cambiamos, ¿no? Sí, Y bueno, entonces explicaban un poco la natalidad en los diferentes. En España, básicamente, la evolución. Y a mí me gustaría pues, explicaros también un poco la natalidad en los diferentes países, cómo estamos actualmente. Y básicamente, a modo de resumen, os puedo decir que la natalidad mundial, miramos la tasa, está perdiendo aceleración. Y los que están perdiendo esa aceleración más rápido son los países más ricos, los más desarrollados. Y bueno, he dividido en tres grupos los países, en tres grupos dependiendo de la natalidad. El primero de todos es los países que tienen una natalidad más baja del 2%, de 2 hijos por mujer, perdón. Y eso está la mayoría de los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, bueno, países como estos. Y he estado mirando mucho por los motivos, porque me son muy curiosos. Y básicamente, el más grande de todos es el cambio estructural social tremendo con las mujeres. Antiguamente no trabajaban en casa, perdón. Y ahora pues se ha hecho un cambio de chip tremendo y están trabajando jornadas laborales igual que los hombres y trabajando para ganarse una carrera profesional igual que nosotros. Pues ya puede ser con sus estudios, con su trabajo, cosa que eso les quita mucho tiempo para dedicarse a la familia y pues igual ya no son sus prioridades como lo eran antes. También otra cosa que seguro que lo habrás notado y te lo habrá dicho la gente mayor, cada vez la vida es más estresante, es más dura, más costosa, bueno, cuesta mucho más. Vivimos al límite, bueno, vivimos pues, mucho más rápido. Y ya se empieza a notar esto, porque antes has dejado caer algo que es que, bueno, no sé si lo has dicho, que la gente cada vez tiene menos hijos porque los tiene más tarde, porque pues al final no tienen dinero o no ven tiempo para tenerlos o no ven la seguridad necesaria para que crean que pueden crear a su hijo tranquilamente. Aquí la media en Europa es 30 años, ya va subiendo. También ha habido un descenso en los matrimonios. Se ve que la gente, las parejas, solo un 58% están casados en España. jolín. Y bueno,
O sea, Otros cada motivos... vez son menos estables, ¿no? Las Sí, parejas. sí, sí, se divorcia mucho más. Que no es cosa mala, ¿eh? Pero bueno, son datos, yo tiro datos aquí. Luego, otros motivos podrían ser es que España está dejando de lado, pues, o muchos de nuestros países está dejando de lado estas políticas de ayuda a las familias. Por ejemplo, pues dar dinero por hijo o descuentos mucho más potentes que no solo el que tenemos aquí, a veces al 50%. Ayudas más directas, podríamos decir. Y bueno, otra cosa que he leído que me hizo mucha gracia, tú que eres de ciencias seguramente lo sabrás o no sé, es la calidad del semen. Se ve que cada vez es peor. Ostras. No lo sabía, se ve Me que... lo- Bueno, me lo creo porque en mi familia hay muchos problemas de este tipo. Jolines. Pues yo no lo Ya sabía. las clínicas de fertilidad se estarán llenando los bolsillos. Sí, sí. Cada año cae un 1% la eficiencia, se ve. Es lo que he leído por ahí. Hostia. Y luego otro número que Pero lo que eso digo, que ¿eh? es ¿no? Esto no lo debemos haber estudiado, ¿no? Pero debe ser por que la comida que tenemos, los Sí, hábitos sí, que tenemos menos testosterona a lo mejor porque nos movemos menos, etcétera, etcétera, ¿no? Deben exacto, ser sí, cosas este así. tipo de Sí, cosas. sí. Y bueno, ese es el primer grupo, países ricos, que tienen una natalidad de menos del 2. Luego está el segundo grupo, que es entre 2 y 3 hijos por mujer, se suele tener. Y aquí hay países como los de Latinoamérica. Está la India está en este grupo, ojo. Aún. Ya está en este grupo. Bueno, yo creo que ha bajado, que yo Vale, veo... vale, vale, vale. Está en el grupo No, de pero entre 2 y 3. si están entre 2 y 3 es que aún está creciendo la Aún está población. creciendo, pero se ha reducido mucho. Y uno que no os lo creeréis, Francia y Alemania. Alemania está empezando a entrar, pero Francia está aquí en el 2%. Bueno, el 2, sí, perdón con el por ciento. En 2 hijos por mujer, en más. Está al 2,2. Ay, Ah, Dios. ¿Y sabes cómo lo han conseguido? Con políticas activas a estas ayudas. Dan salarios por tener hijos, ayudas totalmente directas. ah, es así, Francia lo está Ostras. consiguiendo haciendo esto. En Latinoamérica, por ejemplo, no. Latinoamérica va retrasado a nosotros, pero sigue la misma tendencia. Está cayendo. Pero Francia y Alemania están demostrando que se puede conseguir levantar estas tasas. Ostras. Pues te iba a decir que yo sabía de muchos países que están intentando revertir el efecto, ¿no? Como por ejemplo Sí, China, que tenía esa política de hijo único porque tenían miedo de la superpoblación. El gobierno impuso sobre los chinos que solo podían tener un hijo. Por sí, eso hubieron tantos hijos chinos en adopción, ¿no? Y ahora están con políticas viendo que fue un error, sí. que la cultura china se adaptó a eso y ahora la tasa de natalidad china es súper baja y van a tener un problema demográfico, por lo que hemos explicado antes, ¿no? Que van a haber mucha gente mayor y muy poca gente joven. Y el otro día estaba leyendo que están intentando con medidas Sí. políticas, ¿no? O sea, incentivar el tener hijo, ¿no? Como dar dinero, poner Pues más mira, guarderías, etcétera, etcétera, pero no lo están logrando. va muy lento estos procesos. Lo leí lo de China porque me quedé flipando. La tasa de natalidad de China en el 1960, hace 60 años, era del 5,7. Dios. Ahora mismo la tienen del 1,7. Y es lo que dices tú. Están intentando levantarla como pueden. A base bueno, como lo has dicho, no, con incentivos para que la gente tenga más hijos. Y no lo están consiguiendo porque esa es la tendencia. Los países industrializados van van aquí. Y luego ya, para acabar ya, es el último grupo, que es el grupo 3, que son los países con la natalidad más alta. Está básicamente África, concretamente el Sí. centro de África, que bueno, es Nigeria, más del ¿no? 3. Sí, sí, Nigeria. Es tremendo, se prevé Es que que será el tercer país más poblado del mundo en pocos años, en 50 años podría serlo. yo, Alex, te prometo que veo una oportunidad de negocio en Nigeria que No, cada vez flipas, me lo ¿eh? creo más, ¿eh? Cuando leí este pensé en ti y dije, joder, que es verdad, que igual tiene Es razón, que que la clava. te lo prometo. Sí, sí, es el país del África, además es un país más o menos estable, o sea, que me convence. A mí para ir ahí a montar un negocio está guay. Bueno, pues yo te acompaño, ¿eh? Y bueno, ¿cuáles son los motivos? No un poco. Al final es gente con una cultura totalmente diferente a la nuestra. Es gente que no tiene las mismas oportunidades y se sienten, pues, al final su cultura les dice que tengan muchos hijos. Luego, aparte, no tienen ¿cómo se llama? Las medidas para prevenir embarazos. Como tenemos aquí, no, es mucho más difícil. Y esto Las hace, pues, mujeres, que... no, las mujeres no suelen trabajar, ¿no? No. Y encima esto lo agrava más, porque si tienen hijos muy jóvenes, ya los anclan a los bebés
y ya todas las posibilidades que tenían de irse a estudiar o hacer algo, se las quitan. Eso es muy Claro, preocupante. tienen que cuidar a la familia. Claro, sí. Ostras. No, bueno. Y bueno, Bueno, explicando esto, Alex, sí, te quería decir, los alimentos, me interesa. ¿Qué sí, me puedes pero decir? antes te quería decir que, pues por lo que podemos ver, que es que ni una solución es buena, o sea, ni tener muy pocos hijos es bueno, ni tener muchos, ¿no? Porque a lo Exacto. mejor, si tienes muy pocos hijos, eso de cara al futuro te da un problema demográfico tremendo, ¿no? Porque Sí, esa región va a tener que sostener a mucha gente envejecida que no trabaja. Y si tienes muchos hijos, a lo mejor les estás quitando oportunidades a los mayores, ¿no? Porque van a sí, tener que trabajar desde mucho antes, sobre todo en países más pobres. O está más relacionado también con la cultura que hay ahí, de que la mujer tiene que cuidar a los hijos, no hay anticonceptivos, etcétera, etcétera. O sea, sí. son problemas muy culturales y que son muy difíciles de influir y que es muy difícil encontrar un punto donde digas, vale, estamos cómodos aquí, porque si te pasas un poco, a lo mejor esa población creciente también va a tener problemas demográficos o de Sí, oportunidades, ¿no? Y si creces demasiado poco, ya. otro problema. Sí. Es... Bueno, aún así yo creo que la opción de tener muchos hijos en países ricos es la mejor, ¿no? Porque les das oportunidades y al final tienes mano de obra joven que va a Sí, consumir mucho y va a ir a trabajar al mercado laboral y eso sería la situación idónea, ¿no? sí. Yo creo que es un equilibrio ese de llegar, ¿no? Porque el modelo que tenemos ahora es tener más hijos y más hijos y más hijos y superar la población continuamente para que vaya creciendo la economía, ¿no? Ese es el modelo que tenemos. Y si no se tienen tantos hijos, se para la economía, pero de otra forma, si sigues aumentando, te cargas el mundo. Claro. Luego discutimos Sí, se y... puede discutir, ¿eh? Porque esto hay diferentes tipos de pensiones que pueden solucionar el problema, que no Sí, solo son las pensiones, ¿eh? Pero yo ahora mismo es el problema más grande que veo. sí, Lo discutiremos al final si quieres. sí. Y me has preguntado sobre la Sí, me alimentación, ¿no? interesa, sí. Que esto para mí es uno de los puntos más grandes en cuanto a impacto que tiene la población mundial, ¿no? Yo muchas veces he oído a gente que dice, mira, yo no voy a tener hijos porque vamos a tener superpoblación y yo lo quiero evitar y me produce mucha ansiedad, ¿vale? Yo Sí, lo que sí. diría es que estamos en el problema contrario, ¿vale? Por lo que hemos estado discutiendo, tenemos demasiado pocos hijos y de caras al futuro vamos a tener un colapso porque no va a haber demasiada gente trabajando, ¿vale? Sí. En el tema de la alimentación, que seguramente es uno de los temas que provocan más impacto medioambiental, ¿no? Y también puede producir estrés, hay diferentes puntos que yo creo que son claves para entender por qué la alimentación no debería ser un problema para sostener la población actual, que es de alrededor de 7.000 millones de habitantes, ¿vale? Vale, sí. Primero de todo, quiero aclarar algunos mitos, que por ejemplo son que la comida ecológica es mejor para el medio ambiente, ¿vale? ¿Y esto a qué se debe, ¿vale? La comida ecológica suele ser menos productiva, ¿vale? Por metro cuadrado produce menos patatas un campo ecológico que uno con pesticidas, herbicidas, con etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí has explotado Y una eso bomba, que... ¿eh? Sí. Algo que... No, Sí. por eso es que ahora quiero ser más o menos objetivo, no me quiero ni meter Tiras en datos, si ¿no? deberías comer, sí, ecológico o deberías comer típica producción agrícola industrializada, ¿no? Sí. Vale, ¿qué pasa con la comida orgánica? Que como es menos productiva por metro cuadrado, necesitas muchos más metros cuadrados. ¿Tiene lógica? ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué significa eso? Que para obtener la misma cosecha vas a tener que usar más campos de los que estás usando ahora para alimentar a la misma población, Sí. ¿vale? Ahora bien, la comida que no es ecológica, ¿no? La que usa pesticidas, fertilizantes, etcétera, etcétera, también tiene sus problemas. Quiero decir, es más eficiente, ocupa menos territorio, que eso es importante porque actualmente estamos usando buena parte de las tierras cultivables en la tierra, ¿vale? Vale. Pero a la vez usa pesticidas que muchas veces no son buenas para la salud, ¿vale? También se usa mucho el arado, ¿no? Para airear la tierra y eso es malo porque provoca erosión, ¿no? Tú al romper Sí. las raíces, al sacar los gusanos de la tierra, vas a tener un suelo que es menos fértil, ¿vale? Y eso lo vas a tener que compensar con más fertilizante.
Y bueno, hay modelos que pueden compensar eso, ¿no? Como el uso de grandes animales que pueden fertilizar la tierra con su estiércol, ¿vale? Pero con esto quiero decir, no hay un modelo alimenticio, ¿no? Que sea ni bueno ni malo. Vale. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas El yin malas. yang, ¿no? Siempre, el equilibrio Sí, siempre está. lo típico. Yo lo que sí que he encontrado que es uno de los mayores problemas y que ahora a lo mejor no tenemos muy escuchado es el comer carne. Sí. O sea, el comer carne al final es un lujo que en España, por ejemplo, lo tenemos dado por sentado, ¿vale? El 70% de las tierras cultivables de hoy en día, o sea, el 70% de lo que ves en el campo, va destinado a dar de alimento a los animales, que luego nosotros nos comemos. Duele, ¿Vale? pero eso sí, sí, sí. Sí, sí, es una enorme cantidad. De hecho, esto el Alex creo que ya lo sabe, es que yo en casa intento no comer carne cuando salgo afuera, sí. Flexivegetariano, Pero ¿no? ¿Le llamas? sí, flexiteriano se llama. Pero que muchas veces la gente esgrima el argumento de me dan pena los animales y no quiero que sufran. Yo, bueno, me dan un poco de penilla, es cierto, pero lo que más me quita el sueño no es si los animales sufren o no, sino que estamos usando la mayor parte de recursos de la tierra en alimentar los animales que luego nosotros nos comemos. Y eso es un sistema súper poco eficaz y bueno, que yo creo que se tendría que replantear. Y de hecho, cuando he ido a países como Costa Rica, Sí. se comen un dado de carne a la semana, que eso es lo más normal. Luego tengo otros datos, como por ejemplo que para 1 kilogramo de carne se utilizan entre 5.000 y 20.000 litros de agua, mientras que para Wow. 1 kilo de lechuga son 13. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, datos. Y al final las macrogranjas, por ejemplo aquí en España, el otro día leí en el periódico que había un pueblo en España que ya no podía beber su agua porque, ¿cómo se llama? Los excrementos Purines, de los ¿no? animales, sí, los purines, se habían colado en el sistema subterráneo acuático y habían intoxicado el agua y por tanto ya no era potable. Quiero decir Qué miedo, qué que miedo. muchas veces lo que no es sostenible es la carne y no cómo se cultiva los cultivos de la tierra, ¿no? Al final los vegetales es lo más fácil de cultivar. Sí. Y con esto quiero decir que la gente no se preocupe por tener hijos o no, sino que sea más responsable a la hora de alimentarse. Vale. Y lo decimos tú y yo, y Alex, a ti te gusta mucho la comida del McDonald's. Sí, a mí me gusta mucho la carne también y debería ser más socialmente responsable, eso es verdad. Sí, pero que muchas veces, y esto a mí me sorprende, ¿no? Escuchamos el argumento de los vegetarianos de que no quieren que sufran los animales. Cuando hay una infinidad más, ¿no? Está la salud. La extinción humana está en peligro con esto. Sí, sí. Sí. Esto es cierto. Y además, cuando tú subes un país y creces su economía, muchas veces, ¿qué hace la gente de ese país? Aumenta su consumo de carne. En China están aumentando el consumo de carne. En India también. En África, tarde o temprano, estoy seguro de que va a pasar, ¿vale? O sea, tenemos que repensarnos estas formas de alimentarnos. Y esto, como la natalidad, que es lo que estamos hablando, son problemas culturales que tardan muchísimos años en cambiar y evolucionar. Sí, sí. ¿Vale? Y yo ahora lo que te quería hablar un poco es ¿qué piensas sobre las pensiones? Que antes estábamos hablando de ese tema y no hemos tenido tiempo de discutirlo. Me gustaría saber un poco más qué piensas tú de las pensiones y si crees que es sostenible, etcétera, etcétera. Yo lo veo difícil, las pensiones no se mantienen y voy a demostrarlo con números. Básicamente las pensiones se crearon, no son muy viejas, se crearon en el 1919 en España. Y bueno, era una época donde la edad de jubilación era la misma, 65 años, pero la esperanza de vida era de 41 años. Significa que la gente no llegaba a cobrar la pensión, la mayoría de la gente. Y encima la gente, la edad de trabajar era a los 20 años. Es decir, cotizaba mucho más. Ahora voy a compararlo con los datos actuales. Actualmente la gente empieza a trabajar más tarde, a los 25 años, 5 años más tarde. Encima, la edad de jubilación es la misma. Y encima la esperanza de vida es de 83 años. Es decir, viven mucho más. Por tanto,
de alguna forma eso se tiene que pagar. Antes, durante la época de bonanza, existía una hucha, la hucha de las pensiones. Seguro que todo el mundo la conoce, seguro que te suena. Pues llegó a recaudar 70.000 millones de euros, llegó a tener. Y estaba ¿Qué? invertido Se ha ahorrado. Sí, ahorrado 70.000 millones de euros. Y se invertía encima este dinero, así que se generaba mucho más. Se compraba deuda española que pagaba intereses, y eso aún generaba aún más dinero. Ahora mismo esa hucha está vacía, ya se ha tirado de ella y se ha gastado todo. Y bueno, yo la verdad lo veo muy chungo, sobre todo porque lo comentamos en un podcast, vivimos en una democracia y a los políticos no les interesa abrir esta caja de Pandora y empezar a arreglar estos problemas, porque los jubilados hay muchos, cada vez hay más, y si les bajas algo, les tocas algo, no te van a votar y al final ellos lo quieren estar en el mando. Pero bueno. O sea, vemos un problema enorme a medio y largo plazo, porque de momento vamos tirando de déficit, ¿no? O sea, estamos gastando más de lo que ingresamos, pero como el Estado está cogiendo deuda de Europa, sí, pues de momento nos están permitiendo hacer esto, pero ahora mismo que estamos en una situación más favorable que dentro de 20 años y ya no es sostenible, este sistema va a tener que cambiar en algún momento. Yo creo que mi teoría es que podríamos haber aguantado tranquilamente a este nivel 20 años más, pero con la inflación que tenemos y la crisis de la deuda que se nos viene, se avanzará mucho más esta crisis. Esa es mi teoría. Sí. Nos costará mucho más gastar más dinero porque lo tendremos que pedir a tasas de interés mucho más altas. Claro. Esa es mi opinión, pero bueno, que igual a Europa le da igual. Hoy lo hemos visto, ¿no? Claro. La paridad euro-dólar. Ostras. A €1 está. Sí, esto es muy peligroso, ¿eh? Un amigo nos ha pasado una foto y nos ha dicho: oh, mirad qué bonito, hemos logrado que €1 sea igual que $1. Sí. No. No es bonito. Nos está haciendo que los europeos podamos comprar muchas menos cosas, porque tú cuando vas a comprar afuera, tú cambias euros por dólares. Si €1 antes se cambiaba por $2, podías comprar el doble de cosas que ahora. Que solo se puede comprar $1, ¿vale? Y bueno, al final, para resumir, ¿no? Y cerrando un poco el episodio, yo quería dejar claro que al contrario, no estamos dentro de una superpoblación mundial. Sí. La natalidad está frenando a medida que más países se suman al desarrollo, ¿no? Y están cada vez más desarrollados y tienen una riqueza creciente debido a factores culturales como el papel de la mujer en la sociedad, que eso es discutible si es bueno o no. Y un poco la analogía de la rata, ¿eh? No creo que nos vamos a comer entre nosotros de momento, pero factores que no se tienen en cuenta empiezan a emerger a partir de ciertas densidades de población. Y a lo mejor ya lo estamos viviendo, ¿no? Y nos estamos enfrentando al colapso de la humanidad y a lo mejor va a ser uno de los mayores retos, si no lo es ahora ya, al que nos vamos a enfrentar, Alex. Sí, totalmente. A mí me hace gracia porque esto puede ser bueno para unos y para otros. Para los economistas, malísimo. Para los que les gusta la natura, todo esto, buenísimo. Ya está. Claro, pero es que incluso a mí este tema me produce mucha incertidumbre porque temas que son tan fácil de explicar, la gente tiene muchos prejuicios o tiene ideas preconcebidas que están mal, ¿no? Por ejemplo, lo de la alimentación con los animales, esto se tendría que cambiar, pero quiero decir que la comida ecológica a lo mejor solo da más problemas que beneficios. Y hay muchos temas que se tienen que tratar desde la cultura y desde los hechos objetivos y luego ver qué se hace y estudiar cuál de verdad es el problema y qué podemos hacer para solucionarlo. Y de momento no tenemos superpoblación, o sea, nos estamos dirigiendo al colapso de la humanidad, básicamente. Sí. Pues yo no quiero añadir nada más, si quieres. No, yo tampoco. Con esta pedazo frase final optimista nos despedimos. Sed felices. Chavales, que somos un poco empanados y no hemos respuesto a la pregunta. La tasa de natalidad aquí en España es de 1,3, 1,4. No sé si os habéis acercado, lo veremos en la encuesta. Y nada, sed felices.